Bienvenidos a un nuevo video ubicados acá en Aldea Concuá, límite entre San Juan Zacatepeques y Granados, Baja Verapaz. En un pasado no tan lejano, este puente fue un símbolo de progreso y desarrollo para las comunidades a ambos lados del río. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto de esperanza terminó como corrupción. El día de hoy vamos a realizar una exploración entre lo que es el río Motagua y el puente que se encuentra abandonado desde hace muchos años atrás. Hace décadas el puente sobre el río Motagua era una arteria vital que unía a las comunidades de Aldea Concuá de Granados y Estancia Grande de San Juan Zacatepeques. A mis espaldas ustedes pueden ver una de las obras abandonadas por el gobierno de Guatemala, en la cual consiste en un puente. Acá pueden ver ustedes todo lo que quedó, solo quedó la infraestructura, pero no quedó terminada. En este momento me encuentro enfocando una de las obras abandonadas por el gobierno de Guatemala, el puente que divide al municipio de San Juan Zacatepeques y al bello municipio de Granados, Baja Verapaz. A la par de esta obra que quedó sin terminar, también se encuentra un puente Bailey que desde hace muchos años ha sido de utilidad para los vecinos que circulan por este lugar. Y así es como se escucha cuando los vehículos pasan en el puente Bailey, acá en Concuá. Así es como se encuentra el majestuoso río Motagua, acá en lo que es la división entre Aldea Concuá y el bello municipio de San Juan Zacatepeques. Pueden ver cómo fluye lo que es este río. Y acá pues está la obra que está incompleta. El gobierno de Guatemala no la terminó. Este puente Bailey fue instalado en el gobierno de Álvaro Colón, en el gobierno de la UNE. Y pues este puente no lo terminaron debido a la corrupción de los gobiernos de ese entonces. Y así es como las personas aprovechan también para venir a bañarse en época de verano al río Motagua. Me encuentro abajo de la infraestructura que quedó sin terminar. Y es así como se encuentran las columnas 100% de metal. Pero lastimosamente es una obra incompleta debido a todo lo que ha transcurrido en el país de Guatemala. De este tamaño son las columnas que se encuentran en el puente instalado, que está incompleto acá en Aldea Concuá, lo que divide San Juan Zacatepeques y Granados. Acá pueden ver ustedes todo lo que quedó. Únicamente quedaron toda la infraestructura de metal. Podemos ver cómo se está completamente abandonada y ningún gobierno se ha preocupado por venirla a terminar para que las personas puedan tener un acceso más favorable para sus vehículos y a la vez a la hora de transitar por este lugar. Y es así como les comparto a cada uno de ustedes todo lo que quedó de la infraestructura de este puente sin terminar debido a toda la corrupción que ha transcurrido en el país de Guatemala. Los cimientos de concreto que se encuentran en esta construcción sin terminar pues se encuentran completamente abandonadas. Podemos ver cómo toda la maleza se adueña de toda esta obra que quedó acá, y todas las varillas de hierro se encuentran completamente dobladas por personas que vienen a estos lugares inescrupulosamente. La corrupción política y la falta de mantenimiento lo sumieron en un lento pero inexorable deterioro. Promesas incumplidas y fondos desviados es el fruto de la corrupción que se vive en Guatemala. Así es como se logra alcanzar a ver los dos puentes que comunica al bello municipio de Granados y San Juan Zacatepeques. Al fondo pueden ver ustedes cómo se encuentra pasando una motocicleta en el puente Bailey, y más para acá se encuentra la obra sin terminar, una obra que es dedicada a la corrupción acá en Guatemala. En estos momentos podemos ver cómo pasa un camión en el puente Bailey, pero todas las planchas de metal hacen demasiado ruido. Acá en el río Motagua está haciendo un calor tremendo debido a que ya estamos iniciando las épocas de verano acá en Guatemala, en muchos lugares de este país. Estas son las columnas que todavía se conservan acá en el puente Concuá. Estas son las del puente que anteriormente se encontraba acá instalado, pero que una tormenta fue que se lo llevó. También podemos ver porterías instaladas acá en las orillas del río Motagua. Acá
acá las personas vienen a distraerse y vienen a jugar. Y así es como luce actualmente el puente Bailey. Ahí pueden observar ustedes que es uno de los puentes más importantes que comunica Baja Verapaz y a la ciudad capital. Acá podemos ver un dibujo que está elaborado con aerosol, donde dice que no tire basura. Estamos haciendo conciencia también a las personas que vienen al río Motagua a disfrutar con su familia a que no tiren basura en esta cuenca hidrográfica, ya que es una de las más importantes acá en Guatemala. El puente abandonado sobre el río Motagua es más que una estructura en ruinas, es un recordatorio doloroso de los estragos de la corrupción y la falta de responsabilidad en la administración pública de Guatemala. Así es como se escucha cuando pasan los camiones con mucha carga en el puente Bailey. Los granadenses esperamos que en algún momento el gobierno de Guatemala construya el puente que quedó inconcluso acá en lo que es el río Motagua, la división entre Concuá y San Juan de Catepeque, para que así todas las personas puedan transitar de una mejor manera y a la vez todos los camiones de carga pesada no tengan ningún problema a la hora de circular por este puente. A través de este video buscamos no solo explorar sus ruinas, sino también generar conciencia en los políticos sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos de Guatemala. Se espera que en algún momento el gobierno también tome cartas en el asunto y puedan terminar este puente que quedó abandonado, en la cual el día de hoy les estoy compartiendo en este video. En este momento vamos a ir a ver cómo las personas se encuentran lavando acá en el río Motagua. Vecinos comunitarios de Aldea Concuá y Aldea Estancia Grande se acercan al majestuoso río Motagua para realizar la lavandería de toda su ropa que utilizan durante toda la semana. No pudimos grabar a las personas que se encuentran lavando, son muy celosos con el oficio que ellos vienen a realizar acá al río Motagua. Encontramos muchos tepocates, según nos han comentado también que acá en el río Motagua vienen muchas personas a sacar tepocates. Hay unas personas que los conocen con el nombre de tules y se los comen, según las historias que nos han comentado. Hoy en día esta obra se encuentra en completo silencio, recordando la corrupción que se vive en Guatemala cuando las personas pasan por el lugar. Y así es como circulan los vehículos en el puente Bailey con las planchas que se encuentran instaladas. En este momento vamos a grabar cómo un vehículo circula en las planchas de metal. También los camiones que circulan por este lugar, las planchas hacen demasiado ruido. Es hora de arrojar luz sobre esta oscura historia y recordar las lecciones que debemos de aprender para evitar que tragedias similares ocurran en el futuro. En las orillas del río Motagua también podemos encontrar diversidad de productos como comida rápida y diferentes golosinas. De esta manera nos despedimos de cada uno de ustedes. Espero que se suscriban al canal Granados Baja Verapaz, que sigan visualizando nuestros videos, nuestro contenido, y será hasta en una próxima oportunidad. Me despido de cada uno de ustedes. Hasta la próxima.